El libro que nos va a dejar Daniel Santoro, que se acaba de publicar, que es La Ruta del Dinero K, se los muestro, que obviamente va a estar para aquellos que escriban, empieza de un modo muy particular. Él habla de la preocupación de Cristina en el prólogo del libro. ¿Por qué está preocupada Cristina? Porque cometió un error jurídico y político enorme con el tema de una herencia que incluye plata negra y hoteles comprados en forma irregular y demás, que es haberlo puesto a Máximo Kirchner, a su hijo, como apoderado de todas las empresas hoteleras y no hoteleras de los Kirchner y además de todas las cuentas bancarias que maneja ese grupo. Entonces, esto lo deja a él en la causa de Otesur como el primero para ser citado indagatorio una vez que se resuelva qué juez se va a quedar con esa causa que había empezado Bonadío. Entonces lo dejó expuesto y lo que dicen algunos, lo que le habían aconsejado a él, que la mejor forma de resolver una herencia conflictiva es dejar a que quedara en la cabeza de un muerto y de un testaferro que era Lázaro Báez, ¿no? Y no que ella le trasladara a su hijo, pero ella siendo abogada, curiosamente, debería conocer esa cuestión. Pero es una mujer un poco cabezadura ha sido, y los consejos que recibió, realmente de no escucharlos, digamos, con la impunidad. Báez se encuentra en la misma situación, sin participar de una herencia, pero digamos, le ha trasladado a sus hijos para cederle bienes, por lo que sea, pero me parece que se encuentra en una situación parecida. Les ha trasladado plata, pero también una complicación judicial. Sí, yo creo que hay un hilo común, Roberto, en Cristina, que lo pone a Máximo, Báez a Martín Báez, que aparece tanto en el video de Telenoche contando en total 15 millones de dólares. Pérez Gadín lo pone a su hijo. Vos ya sabés que son 15. Contando todas las noches llegamos a ese cálculo. Hay una noche, hay 3 millones de dólares. Obviamente los peritos van a tener que analizarlo y podrán llegar a una decisión con más precisión, pero se estima que por la cantidad de secuencias de las 90 horas, o sea, no se vio todo. Hasta ahora hemos visto un trozo. ¿Vos tuviste la oportunidad de ver muchas más horas? ¿De ver mucha más gente? Lo que pasa es que se está intentando identificar quiénes son, porque hay muchos valijeros, personas que hacían este trabajo que había dejado de hacer Fariña. Y fíjate esto, Roberto, Casanelo venía investigando hasta ahora la plata negra de que había hablado Láscar, que eran 55 millones de euros hasta mediados del 2011, cuando se da cuenta a Lázaro Báez que le están robando plata, porque siempre en toda la historia argentina los casos de corrupción saltan porque falta un vuelto, alguien se quedó con un vuelto y todo lo demás, y le compran bajo presión la rosadita. Y los videos son de diciembre del 2012, donde ya el Láscar no tenía nada que ver. Entonces ahí empieza Pérez Gadín. ¿O tiene que ver con los videos? No tiene que ver con los videos, pero no tiene que ver con esa la administración de la plata, y ahí empieza lo que falta ahora. Hoy el juez llamó indagatoria, recién cuando salíamos de la redacción de Clarín, llamó a ampliar indagatoria a Fariña y a El Ascar, para antes que vayan Martín y Lázaro Báez, dispuso secreto sumario de la causa, porque ahora lo que falta ahora investigar es el anillo de complicidad de bancos y financieras, porque ellos cuentan plata y vos ves que los precintos de los billetes van y los rompen en una trituradora, para que no queden huellas de qué banco, qué financiera fue la que le dio esos fajos de esos billetes. Pero a mí me parece que no es tan difícil para un especialista en materia de tecnología descubrir de qué banco venían esos billetes, esos fajos. Pero hay más pruebas de todo eso. Acá, el que todavía no declaró, Roberto, es el director de la empresa Helvetic Service Group. Helvetic Service Group es la que compró la rosadita, es la que armó 148 empresas. ¿Eso es antes del Láscar o después? Eso es antes del Láscar, digamos. Yo creo que hay una ruptura entre dos socios después de la muerte de Néstor Kirchner. La plata de los Kirchner va por un lado, que todavía los periodistas no lo hemos averiguado, y la plata de Lázaro Báez va por otro lado. Vos hablás como si fueran encomiendas. Sí, prácticamente lo eran, porque estamos hablando acá de plata que tenía que manejarse en efectivo, de una desesperación de la presidenta Cristina Kirchner después de la muerte por la cantidad de efectivo que había dando vuelta. Hay un hecho también en la causa que por ahí parece un poquito desapercibido. Los cruces de llamadas telefónicas que pidió Casanelo
de con quién habló Lázaro Báez en octubre, después de la muerte desaparecieron. Las tenía la CIDE y no están en la causa judicial, nadie los encuentra, la empresa telefónica que tenía dice que no existen, entonces, digamos, ahí todavía hay... ¿Pero en esa época no estaba Estiuso? Bueno, por ese momento era bueno Estiuso, en ese momento claro. era un personaje bueno, era ese superpoderoso, hacía las operaciones a favor del gobierno, incluso yo me cuento en el libro un tema que tiene que ver por qué el odio de Gil Carbó con Campagnoli, porque recordemos, Roberto, que el que arrancó con esta investigación fue el fiscal Campagnoli. Apenas salió el programa de La Nata en abril del año 2013, Campagnoli y su equipo, que son realmente una máquina, el gordo es una locomotora, ¿no? Y unos meses antes, Gil Carbó, recién nombrada como jefa de todos los fiscales, lo llama y le dice, gordo, ayúdame a investigar el caso de Severo Caballero. ¿Te acuerdas de Severo Caballero? No, vagamente. Fue el secuestro de un dirigente kirchnerista en Avellaneda, justo cuando había un paro de gendarmería, prefectura, por todo el tema de los sueldos, que era todas las compensaciones, que era una crisis enorme. Lo secuestran por 24 horas. Severo Caballero tenía que declarar en el juicio por la muerte de Ferreira, donde terminó condenado el dirigente ferroviario Pedraza. Pedraza. Lo secuestran por 24 horas y el gordo fue, investigó y descubrió un montón de agentes de la CIDE en el lugar del hecho, antes y después del secuestro, y pidió la declaración indagatoria de Estiuso en el año 2012. ¿Y qué le dijo Gil Carbó cuando dice, gordo, no me cuidaste? Y ahí empezó la ruptura de relación de Gil Carbó con Campagnoli, que son dos fiscales de carrera que vienen ahí de carrera, claro. Y que después ella, cuando él le puso realmente máquina, como dicen los jóvenes ahora, a esta causa, es que le abre un juicio político e intentó destituirla. Por suerte, la presión de la sociedad evitó que así fuera, y la causa siguió investigando, ¿no? Ahora, vos hablaste de una ruptura de repente entre el tema del Ascar, Báez, etcétera, algún vuelto que se perdió, etcétera. ¿Y cuál es la razón de la ruptura actual hoy entre Báez, Alicia Kirchner, Máximo Kirchner, el hijo de Báez y la propia Cristina? Yo creo que acá se necesitan, la sociedad está reclamando dos patos de la boda. Uno, el pato de la boda por todo este lavado de dinero, que son cifras y todavía vamos a conocer más. Yo mañana estoy publicando en Clarín otras cuentas relacionadas también con los Báez por otros 30 millones de dólares. Eso es un pato de la boda y Lázaro Báez no quiere ir. Dicen que la ex esposa o la esposa de él le dijo, salí con los puños a defenderlo a nuestro hijo. Hay una cuestión también familiar interna. Entonces, él no quiere ser... No solo está el problema de Máximo, también está el problema del hijo de Báez. Está el problema de Martín Báez, que Martín Báez aparece contando. Hay la empresa TIGAN, la empresa Fantada, constituida en Belice, administrada de Panamá, con una cuenta en Suiza, la administraba Martín Báez. Entonces, hay que pagar esos costos políticos y hay que pagar el costo político de la crisis social que se viene en Santa Cruz, Roberto. Ya hay 1.800 despedidos. El gobierno de Macri, la Vialidad Nacional, le dijo una cosa lógica. Escuchen, usted no terminó todas las obras. Recordemos que estamos hablando de 650 millones de dólares que en 12 años el gobierno nacional de Néstor y Cristina le dieron al grupo de empresas de las 650 millones de dólares. Y que por otro lado, Lázaro Báez le pagó por alquiler de los hoteles 6,5 millones de dólares, ¿no? Ese es el 10%. Bueno, no, digo, este es un cálculo elemental. Bueno, es lo que se decía antes el Diego, bueno, esa es la hipótesis que hay, ¿no? Pero en ese caso le estás dando una responsabilidad empresaria a Báez que en general casi nadie le asigna. Más bien la responsabilidad empresaria se suponía que estaba en la cabeza, en el mando de quien tenía el poder, que era Néstor Kirchner. Obviamente el que ideó todo eso fue, te coincido con vos, fue Néstor Kirchner el que lo ejecutó y el que tenía a nombre tanto la empresa Austral Construcciones como Badial, que es anterior y que es el primer caso, que también lo cuento, de lavado de dinero y de valijeros y demás. Eso no queda ninguna duda que es Néstor Kirchner. Pero ahora lo del otro pato de la boda es la crisis social, porque Vialidad Nacional le cortó todas las obras públicas nacionales y Alicia Kirchner dijo 24 obras de carácter provincial no se las va a ir a Austral Construcciones. Con lo cual él le dijo, mostrar tu patrimonio. Que vos lo dijiste él le contestó lo del departamento, que le dijo, ojo, que vos
Cuando te separaste de Bombón Mercado, Austral Construcciones te compró el departamento en la ciudad de Buenos Aires. Ojo que Echegaray, que responde a Rudy Ulloa, tampoco puede demostrar el aumento son mensajes mafiosos. Y es una crisis social que se avecina porque, vos lo dijiste claramente ahora, lo que va a decir Báez es: yo no tengo contrato del Estado, me declaro, llamo a concurso de acreedores y va a quedar entonces 8.000, porque en total todo el grupo de empresas y proveedores son 8.000 personas. En una provincia de 400.000 personas va a ser una crisis muy grande en las próximas semanas. Bueno, también va a haber una crisis muy grande en el caso que eventualmente haya intervenciones en las empresas de Cristóbal López, porque Cristóbal López creo que tiene alrededor de 15.000 personas o 20.000 personas trabajando en todo su núcleo empresario. Eso es otro de las rutas. Que no está en tu libro, porque tu libro no. es solo Báez, digamos, te empecinaste con Báez. Mi libro es el caso Tesur, es el caso de la ruta del dinero kirchnerista, es el caso de Clarence, el primer financista que tuvo Lázaro Báez, que estaba relacionado con Néstor Kirchner y demás. El tema es que cuando habla el mensaje mafioso de decirle: ojo, Alicia Kirchner, con tu patrimonio, es que una de las hijas de Alicia Kirchner y de Bombón Mercado, claro, es directora de la empresa que administra Otesur, la actual empresa. es Cristina. Y es directora de una de las empresas de Cristóbal López. Entonces, acá otra vez seguimos con el tema de cómo los hijos quedan también involucrados en estas operaciones. Bueno, también el contador, porque Pérez Gadina es contador de Báez y ha sido contador de Cristina. Ha sido contador, ha sido administrador, fue el que ordenó la administración del Alto Calafate, porque él era especialista en esos temas. Esa fue su carta de entrada para ingresar al grupo Báez, y él es el que, según la primera declaración de Láscar ante la justicia, es el que lo llama por teléfono y le dice: pendejos faloperos, vendan la empresa, porque si no, mañana... Véndanle a ellos la empresa. Véndanle a ellos la empresa. Y volvemos a lo que decíamos antes, que la compra fue a través de una empresa llamada Ser Norte, que manejaba el Betic de un cordobés llamado Jorge Ramos, que vive, dicen que tiene una casa en el lago de Cuomo, en Italia, así que debe vivir bien, ¿no? Es un buen lugar. Es un lugar lindo, es un lugar lindo. Buen lugar. Que el fiscal Marijuán pidió la indagatoria en la causa, pero hasta ahora Casanelo no lo llamó. Y esos son los personajes que van a tener que decir él, en nombre de quién él compró el Betic, compró la Rosadita, y en nombre de quién abrió 148 empresas fantasmas en Las Vegas. Entonces, esos son personajes que tienen que venir después de esta primera ronda, que van a ser Fariña, El Áscar, Lázaro, Martín y Pérez Gardín, ¿no? Ahora, si bien hoy parece explotar todo este conflicto entre la familia Kirchner o la familia Cristina y el compañero Báez, en realidad Cristina y Báez vienen separados de hace un tiempo, por lo menos desde el día que Cristina, como Pedro, lo negó 3 veces a Báez, y que vos en el libro decís que mintió Cristina. Sí, o sea, primero, en el mensaje de Lázaro Báez, fíjate, Roberto, que él no critica a Cristina ni a Máximo. Le pega a Echegaray, le pega a Alicia, es como que un puente lo deja abierto, ¿no? Lo deja abierto. Pero después realmente, yo cuando escribí esa parte del libro, que es la noche de la muerte de Néstor Kirchner, Lázaro Báez estaba en la casa de los Sauces, en el Calafate, con Néstor Kirchner, estuvo hasta la noche. Y Cristina, cuando la entrevistó Rial, yo busqué el discurso, es un discurso oficial, ella dice: estábamos mirando televisión en el hall de entrada y apareció el gordo de Lía a decir que... En la pantalla. En la pantalla de televisión, y que el candidato presidencial que debía ser ella, y que él le dijo: no, aunque midas el 90%, voy a ser yo el que vuelva a la presidencia. Y ella dice que se enterneció y le dio un beso, ¿no? Y no lo cuenta, no lo incluye a Lázaro Báez, que estaba ahí. Que había cenado con ellos. Ella no estaba en la mesa, pero que había cenado con Néstor Kirchner. Yo recuerdo siempre las fotografías de la Revolución Rusa, después del periodo del terror de Stalin, cuando Stalin toma el poder. Como va eliminando personajes. ¿Viste? Los borraban es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, el periodismo hace eso bastante también. También, algunos periodistas se dedican a hacer eso, ¿no? Vos hablás sobre Casanelo y en alguna medida estás contando como ciertas tareas de investigación que ha hecho Casanelo,
pero simultáneamente mucha gente habla críticamente de la gestión de Casanello como juez. E inclusive el hecho que él haya salido a defenderse indica que él tampoco debe estar muy conforme con lo que ha hecho, y si no está conforme por alguna razón será. ¿A vos qué te parece cómo ha sido, más allá de que veo que has podido acceder a la causa y supongo que hayas tenido algún tipo de contacto con él? Él es de los jueces que dicen no hay que cruzar el Rubicón, ¿no? Julio César, cuando el Senado le dijo no pase de este límite porque él consideró que esa era una ley injusta, cruzó el Rubicón y terminó siendo el emperador. Y entonces él tiene esa actitud. Él no tiene vocación de emperador. Él no tiene vocación, no tiene audacia para investigar porque quieren ajustarse al Código Procesal Penal. Y acá Sapsay lo decía antes en tu primera entrevista, Roberto. Todas estas causas de lavado de dinero, que son muchas, porque un minuto nada más voy a tomar, porque veamos la película todo esto. Badial, en el año 2006, ya ante la FIP, el año 2006, Lázaro Báez dice, sí, había un valijero que me trajo 3.600.000 pesos de la empresa Reloway, una empresa fantasma de Uruguay. El año 2007, la justicia de Liechtenstein le bloquea $10 millones a Austral Construcciones. Al año 2008, Austral Construcciones dice que invierte, y esta escuchala, $100 millones para construir un hotel en una isla del Caribe que está frente a Bélice. Y que después la plata la repatriaron. Después aparece el dúo dinámico de Eláscar y Fariña, que hablan de 55 millones de euros. Después aparece Suiza bloqueando otros 22 millones de euros a una fundación donde están Lázaro Báez y sus 4 hijos, no está su esposa, según la denuncia de la justicia. Ahora encontramos estos 15 millones de dólares en el video de Telenoche. Ahora, perdón, más que un fabricante de plata, es un hombre que se dedicó a perder plata. Bueno, todas estas operaciones de lavado de dinero significan altas comisiones, significa la complicidad de parte del sistema bancario, de las financieras, de lo que se llama la Citi, que vos la conocés muy bien porque sos un experto en temas de economía y demás. No vayas a creer, ¿eh? No me crees, bueno, yo te he leído... Sobre todo ese es su mundo. No, su mundo no, pero sí el funcionamiento de la economía y que... Así como Emir Yoma hacía estas operaciones por Menem, ahora apareció un Lázaro Báez que la hizo por Néstor Kirchner, y si no se sanciona a esa parte blue de la Citi porteña, mañana va a aparecer otro con un caso de corrupción de Macri o algún ministro de Macri y demás, ¿no? Perdón. Sí. Hay una referencia que vos haces en el libro. Vos decís que Macri no va a cometer el mismo error que cometió Cristina al involucrar a su hijo. Porque lo que hace, ¿qué es? Prometió crear un fideicomiso para toda su fortuna, ponerla en un fideicomiso, decir, esto está congelado, lo va a administrar un fideicomiso y yo no tengo ningún negocio para aumentar o disminuir. Como hizo el expresidente de Chile, Piñera, cuando vendió las acciones de la televisora privada, vendió las acciones de LAN Chile, y yo creo que sería una medida sana. Todavía no lo hizo. Laura Alonso, porque también es interna del macrismo con este tema de la corrupción. Está muy calladita. No tanto. Si nos enteramos nosotros. Nos enteramos nosotros, ya se está filtrando porque todavía tienen que presentar, hay muchos ministros que tienen que renunciar a empresas y demás para ponerse en sintonía con lo que decía Sapsay, que era la ley de ética pública. Entonces, y hay un sector que es Laura Alonso, que hoy pidió la indagatoria de Chegaray en la causa Chicone. Lo que vos contabas de Carrió, por afuera, no está en el gobierno, pero como aliada del gobierno que le está marcando. Denuncia a otra gente que no está en el gobierno. Claro, Patricia Bullrich y demás, que dicen, bueno, vayamos, que los organismos que están ahora en manos del gobierno de Macri, la FIP, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia, le den pruebas a los jueces para que avancen en las causas contra Cristina. Y el sector moderado de Mauricio Macri que dice, no convirtamos a Cristina en una víctima, ¿no? Eso... para ejemplificarlo con nombre y apellido. Uno sabe que Durán Barba dijo, miremos de acá hacia adelante porque no da rédito mirar hacia atrás. Pero hay otra gente que piensa distinto. Y el propio Macri ha cambiado, porque también cuando su discurso iba a ser de un modo y resultó de otra manera, un poco más agresivo o enérgico con el pasado. ¿Quiénes son las figuras que aconsejan en un sentido y en otro?
Bueno, recién señalaba los que estaban en un sentido. Laura Alonso, Bullrich, Carrió. Fuentes oficiales dicen que Marcos Peña tiene esta idea igual que Durán Barba, de la idea moderada. ¿Y cuál es el temor del gobierno? Es el 13 de abril. ¿Por qué el 13 de abril, Roberto? Porque Bonadío La citó. la citó la primera vez que tiene que ir a declarar Cristina Kirchner a una causa judicial, caminar los 16 escalones de Comodoro Pi, que todos los políticos le temen. La gran diferencia es que cuando Menem fue citado por el caso de las armas, Menem declaró por escrito y después se hizo presente, nunca estuvo en rebeldía. De la Rúa, cuando fue citado a declarar indagatoria por el caso de los sobornos del Senado, también se presentó. ¿Pero y por qué no se va a presentar Cristina? Bueno, hasta hoy no presentó abogados. ¿Y a vos quién te parece que va a ser el abogado de ella? Bueno, ayer yo no sé quién va a convencerla, porque lo que el gobierno teme es que ella no nombre abogados, Bonadío le dé un plazo 48 horas después, supongamos el 15 de abril, ella no se presente y Bonadío tenga que hacer lo que dice el Código Procesal Penal. Mando a la Policía Federal a que la traiga. Como hicieron con Lula. Entonces, y ahí 10.000, 20.000 militantes de la Cámpora en retiro, Colina, y ella en el papel de víctima. Entonces, hay toda una polémica. Pero perdóname, ¿eso qué tiene que ver con el derecho? Porque la verdad que si salen 20.000, 30.000 de la Cámpora, eso afectó al propio gobierno de Kirchner cuando lo pusieron preso al Momo Venega, que le pusieron 100 personas en la calle y desistieron de tenerlo prisionero. Supongo que esa situación no se va a revertir y me parece que en ese caso la autoridad está hoy en manos del gobierno de Macri para resolver esas cuestiones. Sí, yo creo que del punto de vista político todo tiene que ver también cómo funciona la economía, ¿no? Recién lo decía. Pero de acá al 13 de abril falta muy poco. El 3 de abril no, claro, en ese momento no, pero vos recordás, Roberto, que las sociedades en Argentina se interesan por los casos de corrupción cuando la economía va mal, ¿no es así? Entonces ahora como tenemos esta crisis heredada, todo el mundo, pero cuando la economía, en el caso de la venta ilegal de armas a afuera de Croacia, la mayoría de las pruebas se conocían en el año 95 y Menem fue reelecto con casi el 50% de los votos. Cristina fue reelecta con el 52 o 53% de los votos, yo no me acuerdo. No se conocía ni el 20% de lo que ha sido expuesto en los últimos tiempos. Pero se conocía el caso de las madres de Plaza de Mayo, se conocía el caso de Chicone, no habían llegado a Vudú, había ya varias causas. Sí, además, pero había una actitud de la sociedad, del periodismo y de la oposición de no querer conocer. Yo apunto a eso, entonces, eso es un factor político. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo en que esto es una cosa que tiene que tener la justicia. Como periodista, que creo que lo que hay que poner es que los organismos que están en manos del Estado le den todas las pruebas y toda la ayuda técnica a los jueces, no solamente a Casanelo, porque todo esto está descuartizado. La denuncia por asociación ilícita que hizo Carrió en el año 2008, hago un pequeño de historia. En el año 2008, Carrió pensó, a Menem le hicimos 30, 40 denuncias y terminó condenado por una sola, ¿no es así? En las demás no, porque hemos dividido todo lo demás. Hagamos una denuncia por asociación ilícita y metamos en la bolsa. Esa denuncia la tuvo el juez Ercolini y el fiscal Policita. El fiscal Policita, realmente con coraje, imputó a todos. A Néstor, a Cristina, a Rudy Ulloa, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, en el año 2008. ¿Qué hizo el juez? Dividió todo Lo fue separando a todos. Claro, aplicó el Código Procesal, separó todo esto y entonces volvemos a lo mismo. Ahora, por ejemplo, Casanelo dice, yo tengo la prueba de lavado de dinero, pero no tengo el delito precedente. Porque el lavado de dinero necesita el delito de precedente, que es narcotráfico, corrupción y todo lo demás. El otro juez dice, yo no tengo el testimonio de fulano y de mengano. Hay una causa hasta... Por eso no puede mandar nadie a un juicio oral a nada, viendo cuentas, camiones, bolsos, documentos, cuentas corrientes, cuentas no corrientes, abiertas, declaradas, no declaradas. Las causas por corrupción en Argentina tienen un promedio de 16 años de duración. 16 años de duración, el caso de los sobornos del Senado, donde fue sobreseído de la Rúa, el caso de la condena de Menem. Entonces, si no se cambia la justicia, si no se le dan equipos
porque hay un problema de descuartizamiento de las causas, hay un problema que los jueces federales tienen 1000 causas de que agarraban a un pibe con un porro acá en la esquina de Palermo. Entonces hacen falta jueces especializados en casos de corrupción que tengan contadores, expertos en temas financieros internacionales, para que puedan, toda esta cantidad de información hay que procesarla y sin contar los jueces que no tienen voluntad política, los jueces que son corruptos, que ya los conocemos, ¿no es así? Pero por eso a mí me extraña que frente a las promesas que escuchamos en diciembre del año 14, del 2014, solamente el Consejo de la Magistratura haya llamado a lo que sería el equivalente en indagatoria a un solo juez, a Yarvide. A ninguno de los demás. El Consejo de la Magistratura, donde el gobierno tiene mayoría, lo ha llamado a que explique, que rinda cuentas sobre su actuación durante los 12 años del kirchnerismo. Justo cuando se jubila. Justo cuando se jubila. Te agradezco, muchísimas te doy gracias. el angelito, y para ustedes, aparte de la exposición que él dio, acá adentro todavía hay mucho más dinamita. Los veo el lunes y les agradezco la compañía. Gracias, Daniel. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor.